Y bueno, desde este set de En torno al dinero nos ligamos directamente con los conductores de Economía de Frente, analistas como Ernesto Farel Santoscoy y Carlos Alberto Martínez. Iniciamos Economía de Frente. Bienvenidos, bienvenidas. Caballeros, gracias por estar aquí con nosotros, Carlos Alberto Martínez, Ernesto Farel Santoscoy. Bueno, vamos a empezar con Estados Unidos como es costumbre. ¿Cuáles son los indicadores que más resultan relevantes para conocer la situación económica de la Unión Americana, Ernesto? Bien, pues ha sido relevante. En primer lugar, conocimos el viernes de la semana pasada el dato de la nómina no agrícola. ¿Cuántos empleos se crearon en la economía de los Estados Unidos el pasado mes de diciembre? Fueron 223,000 nuevos puestos de trabajo y eso hizo que la tasa de desempleo volviera a bajar al 3,5%, lo cual se considera pleno empleo. Es la tasa más baja observada que se tenía antes de la pandemia, pero que no se observaba desde 1969. Y adicionalmente, pues los salarios están creciendo a un ritmo del 5,4% anual, que es parte de la presión inflacionaria que trae la economía norteamericana, ¿no? Este indicador, en su conjunto, este grupo de indicadores del mercado laboral, lo que nos está diciendo es que el mercado laboral sigue fuerte, quiere decir que la economía norteamericana sigue con vigor y por lo tanto, pues esto aleja la posibilidad de que la inflación descienda rápidamente, ¿no? Y a su vez, pues implica que la Reserva Federal pues tendría que seguir subiendo sus tasas de interés en los siguientes meses. A mí me gustaría preguntarle, antes de regresar contigo otra vez en lo que ibas a mencionar, Sí. Ernesto, preguntarle a Carlos, ¿es común, puede pensarse en un entorno recesivo en una economía como Estados Unidos sin que el empleo se vea afectado? Fíjate que sería un fenómeno, qué pertinente pregunta. En teoría no, porque digamos, son como pistones, ¿no? Que van saliendo. Mientras más gente va trabajando, pues más salarios están dando, por lo tanto, más gasto, más consumo de la gente que está trabajando. Y además, con esa cantidad de empleos que se están creando y sigue habiendo vacantes. Basta ver las escenas en Estados Unidos, los que nos ven lo pueden corroborar cómo están contratando en todos lados. Debería de ser que la inflación siga manteniéndose al alta y que no hubiese recesión, porque pues vamos, estás trabajando y todo. Entonces es un fenómeno esta salida del COVID, más el tema del combustible, de los combustibles en el mundo que estamos observando, inédito, te diría, no es normal lo que estamos viendo. Es más, con esos niveles de inflación y con esas tasas de interés deberíamos de estar viendo otros fenómenos. Pero sí, y sería la primera vez que lo veríamos, recesión con alta inflación y creación de empleos al nivel que dice Ernesto, de 230 y tantos mil por mes. Entonces, pues sí, estábamos hablando de una cosa muy extraña. ¿Sí? Un fenómeno. Ernesto. Sí. Pues digamos que parte de la definición de recesión es que tendría que haber desempleo alto, Sí. ¿no? Tendría que subir el desempleo. Y entonces, pues lo vería incompatible. Sí tuvimos el año pasado una recesión técnica de 2 trimestres negativos, con creación de puestos de trabajo en el primer semestre de 2,7 millones de empleos, y por lo tanto no se considera recesión. Claro. Más bien esa fue una fase muy extraña en la que, por ejemplo, el despegue de las importaciones norteamericanas, que tiene un signo negativo en la suma de la contabilidad del Producto Interno Bruto, pues generó que hubiera caída en el PIB en su conjunto, pero es por un exceso de demanda
que más bien estaba reflejando un sobrecalentamiento de la economía en lugar de una recesión, ¿no? A partir de lo que menciona Carlos, Ernesto, te pregunto, ¿es posible que se rompan esos paradigmas que se consideran clásicos? O sea, como bien señaló Carlos, dice, bueno, la teoría señala esto. Puede ser que, o sea, podría eventualmente pensarse en que viene una época en donde la teoría se ve quebrada por la realidad que presentan algunas economías en el mundo. Pues mira, la circunstancia que tenemos hoy en día es totalmente sui generis. Supongo que Carlos Alberto estará de acuerdo conmigo, ¿no? Nunca habíamos visto tal magnitud y profundidad de la política monetaria extrema que se tuvo en la pandemia, y combinada además con una política fiscal también de los países ricos que también fue a extremos, sumamente expansivas. Y entonces, pues no hay comparación con el pasado, ¿no? Pero me parece que lo que vamos a ver hacia adelante es una recesión con todavía inflación alta, y eso está catalogado como una estagflación. Entonces, sí, no es un fenómeno normal, no es una Ujú. recesión normal, vamos a tener una recesión inducida por la propia Reserva Federal, acompañada de inflación alta que se genera por una serie de circunstancias, entre otras las políticas monetarias y fiscales extremas, y luego pues, también por la lenta reacción de la Fed, por la guerra de Ucrania, por el confinamiento social repetido que hubo en China. Son demasiadas circunstancias que están involucradas en esta fase de la historia económica por la que vamos a atravesar. Bien, Carlos, creo que el indicador manufacturero en Estados Unidos, el último dato de este indicador, parece ser consistente con la idea de que hay una reducción de la actividad económica, una ligera contracción de la actividad económica. Sí, de hecho, precisamente ese indicador de la actividad industrial, no solo de Estados Unidos, sino también ya de varios países de Europa que ya se está manifestando. Hay analistas extranjeros, internacionales, que ya señalan que en el sector industrial ya estaríamos en recesión, o sea, Estados Unidos ya estaría en una recesión. Entonces, pues sí, sí, obviamente ya ves que hemos hablado de recesión en el mundo en los últimos 4 o 5 años, como que ha Sí, vuelto la sí. palabra, y entonces las maromas de los analistas y de las autoridades de que es recesión, que si 2 trimestres, que si 3 trimestres, que si en toda la economía, que si nada más en un cacho, o sea, le estamos dando maromas, pero si siguiéramos en esas maromas, querido amigo y Ernesto, sería que ya la actividad industrial ya está en recesión, ¿sí? Ya entró a ese proceso y Estados Unidos, lo cual, dicho sea de paso, a México pues, le va a pegar durísimo porque estamos completamente vinculados al ciclo económico industrial de Estados Unidos. Y sí, ya veremos un poco más adelante con más detalles, pero coincidirías con esto que acaba de mencionar Carlos, de que ya Sí, hay afectación en México. son indicadores oportunos estos índices de gerentes de compra y se hacen en base a encuestas. Entonces, no tienes un dato preciso duro, Ujú. sino más bien es percepción de muchos que participan en estas encuestas. Pero en la economía de Estados Unidos, para el mes de diciembre, el indicador de gerentes de compra de manufactura ya bajó por segundo o tercer mes consecutivo y se ubica en 48.4 unidades, abajo de 50 puntos, implica contracción. Y repito, no es el primer mes que lo veo. Desafortunadamente, ese es el sector más ligado al sector exportador manufacturero de México. Y Sí. el indicador mismo de gerentes de compra para el sector servicios, que es el que refleja el mercado interno norteamericano, pues también ya bajó de 50 puntos, está en 49.6, primer mes en ese nivel. De acuerdo al Buró de Investigación Económica, si el de manufactura llega a estar en 47.8 y el de servicios también está bajo de 50, ya se podría considerar una recesión. Entonces, estamos a un tris, ¿no? Yo decía a 1 o 2 meses de que esos datos oportunos de gerentes de compra lleguen a esos niveles, ¿no? Eh, por lo pronto, como acaba de comentar Carlos Alberto, abajo de 50 puntos, sí, ya están manifestando que hay contracción económica. Ujú. Ya para que pase a algo ya más fuerte, digamos, de recesión,
Se necesitan más abajo y más meses, ¿no? Pero para allá se va. Y la Fed está al pendiente, ¿verdad, Carlos? Sí, no, totalmente. Está al pendiente y no hay ninguna duda, lo ha manifestado en sus comunicados, ha tratado de lavar la cara, después de primero la tirada de dinero y después el retraso que tuvo para hacer frente a la inflación que venía, pues con base en esos antecedentes, ahora sí está dejando muy claro que sí estaría muy pendiente de qué está pasando, pero sobre todo sí hablan de inflación. Hay que recordar al auditorio que Estados Unidos, el mandato de su Banco Central es doble. Es el clásico y el indispensable de todo banco central del mundo, que es frenar la inflación y mantener a su moneda fuerte, en este caso al dólar. Todos los bancos centrales del mundo es de su función, el Banco de México, el Banco de Canadá, pero además el de Estados Unidos tiene la función de promover el crecimiento económico. A veces se contraponen un poquito esas variables, solo Dios sabe cómo le hacen, pero ahora en su doble mandato, claramente ellos ya están hablando de que la inflación es la que van a combatir. Aunque caiga una recesión, sí lo van a seguir haciendo, lo cual es previsible que mantengan aumentando sus tasas, pues al menos el primer semestre de este año, ¿no? Por lo menos las minutas de la Fed parecen dar un adelanto, pistas sobre cuál podría ser el comportamiento de la Reserva Federal de la Unión Americana, Ernesto. Así es, cada trimestre se hace un ejercicio con los miembros, son en total 19, 13 de los cuales votan, ¿no? Del Comité Federal de Mercado Abierto, que es el que determina la política monetaria. Es siempre Y, no, ¿verdad? Para evitar los empates. así es. Y pues se hace el ejercicio trimestral en el que les ponen un gráfico y ellos ponen unos puntitos, ¿no? De dónde ven la tasa de acuerdo al tiempo. Y lo que deja ver la suma de la nube de puntos de todos estos miembros es que el consenso está pensando en que la tasa va a subir hasta el 5.1. Es decir, que hay varios que están pensando en una tasa arriba de 5.1. Y habrá otros que están pensando abajo de 5.1, por ejemplo, al 5. En nuestro análisis, nosotros hemos dicho desde hace varios meses, una vez que el señor Jerome Powell reveló que la propia Reserva Federal estima que la tasa neutral, aquella tasa teórica en donde la economía crece sin generar presiones inflacionarias, de acuerdo a una cosa que se llama la regla de Taylor, se ubica en 4.92, pues nosotros pensamos que para que realmente la política monetaria sea algo restrictiva y por lo tanto logre controlar la inflación, pues por lo menos tiene que estar arriba de ese 4.90. Nosotros hemos fijado que la tasa terminal que se llama ahora, ¿no? ¿En dónde va a terminar este ciclo alcista de tasas? Nos parece debe ser por ahí de 5.25. Para que sea ligeramente restrictiva, si no, no estás realmente influyendo en la economía para frenar la inflación. Y pues ya coincide este análisis o este diagnóstico nuestro de hace meses con lo que en la minuta se conoció esta misma semana de la Reserva Federal, la semana pasada, perdón, de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, pues los propios miembros señalan en este ejercicio de nube de puntos que por ahí debe estar la tasa y que después se van a quedar, dicen ellos mismos en su nube de puntos, se va a quedar quieta a lo largo o en lo que resta del año 23. Bien, permítame una pausa antes de que sigamos con el análisis. Regresamos después de esa pausa para rematar estos temas de la economía de Estados Unidos y continuamos con el análisis en el resto del mundo y en México. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC Seminarios,
artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Para pasar a otro tema, Carlos Alberto, ¿tú dónde ves la tasa de interés de referencia máxima en la Unión Americana? Yo te diría que 5.5 o 5.75. Ligeramente más restrictiva de lo que señala Ernesto. Exactamente. De todas maneras, si baja la inflación más rápido, es posible que atenúen un poco las ansias de incrementar las tasas, ¿no? Sí, las ansias de incrementarla sí, pero lo que no va a pasar es que la vayan a bajar rápido. Es decir, así como la han subido ahorita muy rápido, la bajada de tasas no va a ser tan rápida. Tiene que anclarse muy bien la inflación, que Sí. estén muy seguros de que así está, para que la empiecen a, digamos, otra vez a bajar, ¿no? ¿Será, Ernesto, que lleguen a bajarla hasta después de algún tiempo en que la inflación esté en niveles anuales de 2%, que es el objetivo de la Fed? Sí, yo creo que la Reserva Federal haría bien, y así lo han manifestado, como dice Carlos Alberto, ¿no? Que en esta ocasión no van a estar tentados a reducir la tasa en cuanto empiecen los signos de recesión y la inflación vaya para abajo. ¿Por qué? Pues porque estaba demasiado alta y porque hay todavía una serie de factores que están, como lo acabamos de comentar, en el salario, que están influyendo en la inflación para que esté por arriba de su meta, que es 2%. Yo diría, haría bien la Reserva Federal si deja las tasas en los niveles en donde los va a dejar hasta que la inflación no se vea por ahí abajo del 4. O sea, que ya entre, perdón, abajo del 3. Sí. ¿No? Cuando ya esté en la zona de entre el 2 al 3%, y que entonces sí pueda volver a reducir las tasas. Una duda así, perdón, ¿es 2% y se acabó o es como lo hace el Banco de México, 2% o más menos un punto porcentual? La Fed sí marca el objetivo claro y sin márgenes de oscilación, digámoslo así. Sí, marca 2%, punto. Se acabó. Hay que recordar que en los últimos 10 años anteriores, después de la crisis hipotecaria de la gran recesión, el fenómeno que teníamos era más bien de una inflación muy por debajo del promedio histórico. Está influyendo sobre todo la economía de China para reducir sustancialmente la inflación a nivel global. Y pues entonces, más bien de lo que se trataba en esos años, 2009, 10, 11, 12, era subir la inflación para evitar una deflación crónica, ¿no? Y entonces, pues el Banco Central hacía todo lo posible por incrementar la inflación y llevarla al 2%. Ah, Ahora estamos al revés, completamente al revés. Y pues sí, se nos olvida, pero así estaban las cosas hace unos cuantos años. Y no nada más Estados Unidos, ¿no? También Europa y Japón y Reino Unido. Totalmente. Oye, y en México tenemos el muy mexicano rango de inflación 3 menos 1, y ya también Hacienda le copió, porque entonces ya también Hacienda dice crecimiento de la economía mexicana 3 más menos 16. Entonces, e INEGI también, ¿no? Tenía mi pronóstico, pero eso no era. Sí, y fíjate que no es algo reciente, ¿eh? No es algo que se haya visto antes. Yo te diría que tendrá quizá menos de 10 años en que de plano mejor tanto Hacienda como Banco de México dijeron, vamos a aumentarnos los rangos para que no haya pierde, ¿no?
El Oye, ya INEGI que en su está, ya, indicador, el INEGI en su indicador oportuno también le da una cifra de lo que estima en los 2 meses que está estimando, cada vez que lo publica, y cada mes. Pero abre un rango de, pues igual puede ser el dato negativo o puede ser muy positivo, ¿no? sí. Y así siempre la tiene. Oye, ya que hablamos de perspectivas económicas, en esta época del año regularmente, y no solamente en esta, pero en inicios de año generalmente se da la lluvia de pronósticos económicos y recientemente ya el Banco Mundial hizo algunas correcciones a las estimaciones que lanzó el año pasado. Y en ellas va la economía mundial, la economía de Estados Unidos y por supuesto la economía mexicana, y está el FMI, está la CEPAL, está la OCDE, en fin, ya empieza la lluvia, la cascada de pronósticos. ¿Cómo sienten ustedes los pronósticos que hasta el momento se han hecho públicos? Carlos Alberto. ¿Sí? Fíjate que para ser los primeros del año los veo con horror, porque Ah, nosotros sabemos que normalmente, ¿no? Conforme avanza el año, pues obviamente se van ajustando con base en los resultados que se van sí, dando a lo largo de los meses. Pueden ajustarse hacia arriba, por supuesto. Fue el caso de México, en la economía mexicana, pues que se decía que crecería entre el 1 y 2 y probablemente habrá crecido 3% este año que terminó 2022. Puede ser que te dé hacia arriba, pero normalmente la evidencia, y hasta donde yo tengo memoria, conforme avanza el año, se van bajando. Entonces, pues imagínate, si estamos hablando de escaso crecimiento en Estados Unidos, en México, en el mundo, bajo en enero, pues entonces imagínate cómo se va a poner por ahí de marzo o abril, ¿no? Entonces eso sí me preocupa porque están significativamente bajos, excepto el de México, ¿no? Que sí se mantiene alto, las autoridades mexicanas sí lo mantienen alto, pero no, en general el mundo, sus pronósticos están muy bajos para hacer enero. ya, Ernesto. Tanto la OCDE como el FMI, como el Banco Mundial, digamos, los tres organismos internacionales, digamos, que hacen los pronósticos de economía global y de varias economías, están coincidiendo en general en que va a haber una desaceleración muy importante este año en relación al año pasado. Ninguno de ellos está, por ejemplo, dándole una estimación de recesión a Estados Unidos. Ya vamos por partes. Ahorita el FMI y la OCDE están estimando que la economía mundial va a crecer arriba del 2, pero ya el Banco Mundial estima 1.7. O sea, FMI y la OCDE están más optimistas en cuanto a la economía global. Pero sí están coincidiendo los pronósticos de Estados Unidos en alrededor del punto 5 positivo, lo cual implicaría que puede haber algunos trimestres ligeramente negativos y otros ligeramente positivos, ¿no? O sea, implícitamente este punto 5 positivo que están dando los organismos internacionales, pues están asumiendo una recesión ligera en Estados Unidos. En el caso de la eurozona, el Banco Mundial de plano sí le da 0% de crecimiento en esta última revisión que acaba de manifestar. Para México, lo que están viendo casi todos es alrededor del 0.91% positivo, ¿no? Y lo mismo se ve en la encuesta que hace Citi Banamex entre analistas del sector privado, una estimación de crecimiento de alrededor del 1%. Pero yo quiero señalar que me parece totalmente incongruente que si estás estimando, aunque sea ligera, una recesión en Estados Unidos, le estés dando una cifra positiva a la economía mexicana, cuando ya sabemos, y la experiencia histórica nos lo confirma y nos lo ha confirmado en varias ocasiones, cuando le da gripa a Estados Unidos, a México le da una neumonía o influenza o COVID Sí, por lo menos, ¿no? claro. COVID con vacuna, por Ah, lo menos. COVID con vacunas, sí se pone. Sí. Entonces, nuestro pronóstico es menos 1%.
Es el pronóstico -1%. Es el más extremo hacia abajo, ¿verdad? Y para Estados Unidos -0.5. O sea que la suma de positivos y negativos al final te da. Pero ustedes se distinguen, pero ustedes se distinguen por estar en la parte más baja de la tabla de pronósticos, ¿verdad? En el caso de México. En la parte pesimista, sí. Y no te llaman y también Estados Unidos. Oye, pero no te llaman y te dicen, oye, pues a ver ¿por qué no revisas? ¿De dónde sacaste ese dato? Entre ustedes no sé. No, ya no. Ya nos llaman. Antes sí, ¿eh? En secciones anteriores sí te llamaban. ¿Y qué? Te decían, pues como que no fueras tan pesimista, que no fueras alarmista. El gobierno. Sí. No, es y que le llamaba algún subsecretario. También le marcaban desde allá, Mr. Ernest. What is happening with you? No, lo que sí preocupados en la Fed por el pronóstico de Ernesto Fárez Santoscoy, ¿no? Jerome Powell le llama. Lo que sí teníamos es que mientras estaba Ángel Gurría en la OCDE en París, sí teníamos todos los meses de octubre una reunión con los economistas de la OCDE a discutir puntos de vista, en el que lo único que lográramos era bajarles ligeramente el optimismo cada año. Pero a la OCDE. Sí, a la OCDE. Sí. Ya se fue el señor Ángel Gurría, ya no nos pegan. No, bueno, posible candidato, ¿no? A lo mejor es candidato en México, ¿no? Allá sí, exactamente. Yo creo que demasiado fifí para ser candidato, ¿eh? Sí, demasiado white people. Sería un candidatazo, ¿no? Sería un candidatazo y sería un presidentazo. O sea, un presidente, eso, más que candidatazo. A lo mejor no sería buen candidato, pero muy buen presidente. Eso sí. Sí, pero está difícil. En cuanto a popularidad, sí. Bueno, una consideración última antes de ir a una pausa, Carlos. Pues sí, mira, lo que se sabe es que el problema que tenemos, por ejemplo, imagínense el caso de México, crece 3% el 22, y yo coincido con Ernesto que a duras penas va a llegar al 0. Entonces, la caída es muy fuerte, son 3 puntos con relación al año anterior, y en Estados Unidos igual. Estados Unidos pues viene de niveles de crecimiento muy interesantes, ya superiores a los de la pandemia, y pensar que va a caer como se prevé tanto, pues sí, lo que tenemos que alertar es a los que nos ven y escuchan que sí, la caída es fuerte. Sea corta, breve o no la recesión, sí. El problema que tenemos es que venimos de nivel alto, México del 3%, Estados Unidos también por ahí, sí. Pues la caída va a ser bastante seria. Bien, permítanme una pausa, caballeros, hacemos una pausa y regresamos con más información y más análisis aquí en Economía de Frente. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bien, ibas a mencionar algún aspecto, Ernesto. Sí, pues digamos nada más modular que aunque estamos previendo una recesión, no estamos previendo una crisis financiera o una
recesión muy profunda como la que tuvimos con la pandemia o con la crisis hipotecaria. No, para nada. Esta es una recesión muy probablemente ligera, inducida por la propia Reserva Federal, que tiene complicaciones adicionales y adelantadas en Europa por la guerra en Ucrania. Y entonces tienes al hemisferio occidental, ¿no?, de capa caída en el 2023, pero no estamos previendo que los bancos quiebren o que sea muy profunda esta recesión, ¿no? O sea, hay que modular esta previsión negativa que tenemos. No es la crisis hipotecaria ni es la crisis de la pandemia. No habrá devaluación, no habrá que contratar deuda, o sea, porque la gente todavía está, la que pinta canas está muy movida en esos Sí, sí, miedos. sí. Lo que se está estimando para el 24 es una recuperación, pero bastante tímida. Lo mismo FMI, que el Banco Mundial, que la OCDE. Por ejemplo, para Estados Unidos, el Banco Mundial, contra un 0.5 positivo del 23, se está estimando 1.6 para el 24. Hay que aclarar a nuestro auditorio que normalmente cuando se tiene un año negativo, lo normal es que el siguiente año tengas un dato alto, ¿no? ¿Por qué? Porque la base de comparación es muy baja. Entonces, este 1.6 estimado para Estados Unidos nos está diciendo que la ven una recuperación débil, ¿no? No muy fuerte. Lo que creemos que sí se va a empalmar con esta recuperación débil es la cuestión política, ¿no? La cuestión política, tanto en Estados Unidos en las elecciones presidenciales como en México, creemos sí va a complicar todavía más las cosas, ¿no? Bien. Carlos. Sí, coincido también porque además hay que pensar que muchas economías del mundo sí fueron muy golpeadas con la pandemia. Entonces, cuando se empezaba a ver cierta recuperación y luz al final del camino, pues nos encontramos con altos niveles de inflación, que sabemos la afectación mayor digamos, a los segmentos de las poblaciones Sí. menores ingresos, menores posibilidades de hacer frente a los incrementos. Y entonces tenemos eso, y además nos encaminamos a una recesión. Pues eso al final, si nosotros nos damos un poquito de consideración social, más que económico-financiero, digamos, pongámonos en lo social ahorita, pues sí va a costar muchas, quizá décadas, recuperar el golpe de la pandemia, un poquito salir, alta inflación, par de años, 3 años, y luego recesión chica o poca, mediana, recesión. Sí es un tema que a muchos millones de habitantes del mundo les va a dar mucho sufrimiento hacia adelante. Y curiosamente, la inflación no fue una preocupación latente o muy evidente en la reunión de los líderes de América del Norte que concluyó en el contexto de la semana que también termina, donde hubo más fotografías que resultados, ¿no? Más fotografías positivas que resultados concretos, Ernesto. Sí, creo que las fotografías estuvieron muy buenas, ¿no? Se ve Sí, un fiestón, no, con las señoras arriba del elevador. Las esposas estaban bailando un flamenco sevillano. Sí, las esposas tomaron el escenario, ¿eh? Sí, las tres se soltaron el chongo. Cabello, sí. No, taconazo y toda la cosa. Estaban felices. Mucha cordialidad que no la tenía antes, por ejemplo, Peña Nieto, con Trudeau. Nunca tuvo Peña Nieto buen ascendente ni con Trudeau ni con Trump, ¿no? Y hasta el presidente también se colgaba de los dos, ¿no? Las fotos donde está en medio colgándose de los dos, las patitas así feliz. Bueno, fue un jolgorio, ¿eh? Ahora también hay unas fotos de presidente Andrés Manuel López Obrador en medio de los dos, pero como ya dándoles un abrazo, no colgándose. Un abrazo. Se cierra los dos botones del saco. Exacto.
como Sí. choricito, colgado en carretera. Pero Sí. de resultados, mira, no sé a ver qué dice Carlos Alberto, porque él es todavía más, con su formación, más politólogo que yo. Pero creo que, digamos, al final de cuentas, la agenda que prevaleció es la agenda del presidente Biden. ¿Y cuál es esa agenda? Migración, punto número uno. Tan es así que antes de aterrizar en el Felipe Ángeles, lo cual fue realmente un gesto de buena voluntad, ¿no? De Eh, agradecimiento por lo de Ovidio, ¿no? Bueno, ya vas. Ya va, eh, órale. bueno, pues no sé si fue por Ovidio o no, pero le concedió al presidente mexicano que pues, aterrizara su avión presidencial en el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero, pues, ¿cuál es la agenda? Digo, antes de llegar a Felipe Ángeles, pues, pasó por Texas, ¿no? Y visitó las oficinas de la patrulla fronteriza y demás. O sea, Sí, sí es el tema más candente que trae sí, sí. Biden. En segundo lugar, bueno, y ahí hay algunos acuerdos de que va a haber un centro Terrible, ¿eh? de Terrible. documentación en la frontera sur. En 3 meses llenas un estadio Azteca a ritmos de 30,000 al mes, ¿eh? De No, 30,000 refugiados al mes, oye, ¿eh? ¿y quién les va a dar de comer? Ah, Y camita y y las bañito. camas, ¿qué? Las frazadas, ¿qué onda? No, no, no. Bueno, es un dineral eso, ¿eh? Nos volvimos a doblar, ¿no? Bueno, el segundo acuerdo, que ya es para la región, es crear un comité de sustitución de importaciones. Me parece importantísimo. Fíjense que es un poco seguirle la corriente al señor Trump, ¿no? Que fue el que puso en la agenda, en plena globalización, pues una política, eh, ¿cómo se dice? Una política proteccionista. Sí, Pero, pero en lugar de ser una política proteccionista americana, es pues norteamericana. norteamericana, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bien. Y luego, pues también impulsar algunas industrias como autos eléctricos y particularmente microchips, ¿no? Energías limpias debería ser un tema que Energías limpias. aparentemente no se atendió ni el diferendo entre México, Canadá y Estados Unidos. Bueno, entre México frente a Canadá y Estados Unidos, no fue atendido en la agenda y dicen que eso se lo debemos al canciller mexicano que, pues quién Pues sabe cómo le hizo seguramente, para borrar el tema Es de los que asuntos a tratar. ese canciller que se dobla y se dobla, o como decía Ernesto, no, pues fue un truco, ¿no? De que ya había un pequeño medio acuerdo, que lo iban a revisar. Recordarán que la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, voló a Nueva York y que iban a tener unos preacuerdos ya antes. Pues la verdad es que fue para evitar el oso con los tres jefes de Estado. Yo pienso que Canadá sí lo trae, inclusive tal vez más fuerte que Estados Unidos. Sabemos la vocación ecologista de Canadá es mundialmente conocida, ¿no? Cómo sí, protege su medio ambiente. Y yo pienso que sí estuvo en la agenda, pero digamos, no en los comunicados. menos comunicada, pero efectivamente coincido al 100% con Ernesto, fue la agenda de Estados Unidos. Sí. Fentanilo y inmigración. Hasta Después de ahí. esto, antes de ir a una pausa, a ver, les consulto a ambos. Vamos a tener panel, porque si no se trató el asunto del diferendo, quiere decir que siguen la existencia de distintos puntos de vista. ¿Ustedes creen que a pesar de esas magníficas fotografías que vimos en la prensa y en las agencias internacionales, podría haber un llamado al panel finalmente por el caso específico de la electricidad? Sí, no veo otra salida por las reglas del TEMEC, ¿no? Y pues yo creo que sí, no se mencionó o no se comunicó nada respecto de las energías renovables eh, por obra y gracia del canciller, y quizás por eso a cambio se concedió tanto en la parte de inmigración, podría ser, ¿no? La moneda de cambio, Ujú. y pues desafortunadamente, pues quizás por eso Biden o Trudeau pues, se los concedemos de todos modos en el panel, nos vemos, ¿no? Ahí lo arreglamos. Carlos, Sí, no, no, totalmente de acuerdo, porque además, mira, yo también coincido que vamos al panel,
Pero yo pienso que los paneles son comunes en acuerdos comerciales. Vamos, no debería de pasar nada hasta ahí. El problema es que estás hablando de energía. Y el tema de la energía es quizá el tema más importante de los próximos 200, 300 años. El mundo cada vez necesita más y más y más energía porque cada vez estamos usando, aquí lo estamos viendo, los medios electrónicos, tú conectas tu celular y además lo desconectas y sigue el contacto puesto, se sigue consumiendo Sí. luz. Y además, bueno, pues los niños con videojuegos, las computadoras, etcétera, las mismas finanzas con algo en el que yo nunca he creído, que es las criptomonedas, el Bitcoin, etcétera, requieren una cantidad asombrosa de gasolina, de energía. Energía. Entonces, pues sí es un tema que se va a requerir infinitamente, pero y además tiene que ser limpio, porque va a ser tal cantidad de consumo de energía eléctrica que si sigue siendo contaminante, no, bueno, ahí sí nos vamos a volar el mundo en dos patadas, ¿no? Entonces, este panel no es un panel textil, o no es un panel de zapatos, Sí, o automotriz, inclusive sí. es el panel de Sí. la El panel parte de paneles. el panel de panel. La madre de todos los paneles, ¿no? Exactamente, entonces sí tiene Es una lo mucha más. manera, se le ha Sí. querido minimizar mucho en México, no, No, pues, no, no. paneles, etcétera. Es un No, pues, diferente estructural importante, ¿eh? es estructural, exactamente, Eduardo, Un ese problema estructural es importante. estructural. Vamos a una pausa, caballeros, y ya entramos a la parte final del programa con las conclusiones y consideraciones de lo que resultó esta semana aquí en Economía de Frente. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social. Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Me acuerdo un chiste, yo no sé, no tiene nada que ver con México, pero ¿saben ustedes cómo se llama el hermano flojo de James Bond? No, Fue Bond. Me pareció oportuno iniciar el bloque, que puede ser un bloque pesimista. A ver, México, ¿cómo lo ven, Ernesto Fárez Santoscoy? Medio huevón. el hermano de James Bond. Fue Bond. ¿Qué indicadores recientes hemos tenido? La producción automotriz para el mes de diciembre presenta un crecimiento en la producción de automóviles del 4.4% anual. Nótese que ya no son los crecimientos del 19, 22%, 14%, no, ya es 4.4% de crecimiento en relación a diciembre del año pasado, la producción automotriz. Las exportaciones crecieron todavía 7%, es decir, que tomaron de inventarios todavía para exportar a los americanos, que es a donde principalmente se exportan los automóviles, donde todavía hay una demanda fuerte en el mercado automotriz norteamericano, ¿no? Pero la buena noticia es que el mercado interno, en relación a diciembre del año 21,
tuvo un crecimiento del 24.1%. Eso sí es una sorpresa positiva, agradable, ¿no? Entonces hay una tendencia de desaceleración que todavía no llega a los números rojos, pero por otro lado todavía se ve un mercado interno que no está tan mal. Sí. Luego, dentro del mismo mercado interno, un componente importantísimo son las remesas. Las remesas familiares en el mes de diciembre todavía crecieron 3%, ya no están creciendo también 17%, y ya no está en un monto de 5.300 millones de dólares, que durante 7 meses consecutivos estuvimos en esos niveles arriba de 5.000 millones de dólares, sino que por primera vez, después de 7 meses consecutivos, el dato de diciembre, perdón, de noviembre, Sí, noviembre, sí. noviembre es 4.800. 4.800 millones de dólares de remesas internacionales. Quizás por eso también las cifras de ventas del Buen Fin de noviembre no fueron tan buenas como las que se tuvieron el año pasado, porque pues las remesas influyen directamente en el comercio, ¿no? Y luego pues tenemos los datos de inflación. No sé si quieren que comentemos o Sí, por quiere favor. comentar algo, Carlos Alberto, antes de pasar Carlos. al tema de inflación. Pues fíjate que uno de los temas que veo de México es que se está perdiendo, digamos, oportunidades muy valiosas. Ya el tema de energético, ya deberíamos llevar 4 años de inversión muy avanzados. Realmente en la parte interior, pues no hemos hecho mucho. El presupuesto de gobierno no sirve para promover el desarrollo. Hace mucho tiempo que no está sirviendo para eso. El sector bancario, pues ahí haciéndole al wishy-washy como acostumbra cada año. La verdad es que muy mal. Y un problema que tenemos que luego, para quizá otro programa, otro segmento, el famoso nearshoring que todos estamos hablando, que se van a relocalizar empresas de China y que todas van a caer a México. Yo no tengo mucha fe en eso del nearshoring y no creo que muchas vayan a caer en México, porque si bien ya no nos gusta China, pues sí tenemos a Taiwán, a Corea, a Japón, que son la misma India, que son sociedades muy educadas, altamente capacitadas, Sí. muy democráticas, muy sólidas y además, digo, exceptando a la India, ¿no? Pero además bilingües. En fin, entonces no es así como que se ponen aquí las plantas porque van a dejar, imagínense, tendríamos que preparar gente que no tenemos ahorita capacitada como para dedicarnos a lo que realmente vale la pena de la nueva localización global de industrias. A lo mejor los jeans y la ropa interior y todo sí se puede venir aquí a maquilar, pero así cosas de altísima tecnología, que es lo que mejor paga y lo que más desarrollo detona, no estoy tan seguro de que México esté preparado, sobre todo porque se está haciendo esto muy rápido. Coincido con Carlos Alberto. Quizás el año 2022 habremos recibido cerca de 38.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Parte importante de ese recurso es Dos fenómeno. movimientos, ¿no? Lo de Televisa es uno. Sí, hay movimientos también de operaciones, pues, compra de empresas hacia México, ¿no? Que implicó entrada de divisas. Pero parte importante también es este fenómeno del nearshoring. Y lo que uno ve cuando habla con los desarrolladores de parques industriales, porque pues, los inversionistas no llegan a buscar ahí algún terreno en el desierto de Sonora, sino que buscan el espacio en donde están los parques industriales, que ya tienen urbanizados los lotes y tienen la cometida de luz y tienen agua y drenaje, etcétera, para poder ahí poner sus plantas. Bueno, pues los desarrolladores de parques industriales se quejan amargamente de que no hay suficientes acometidas de CFE, de luz. Pues no se puede ofrecer energía. Tampoco energía renovable. Eso es demasiado, ¿no? Pero la energía como la que produce la CFE, no hay. Sería un cuello de botella muy importante. Así eso, es. Y tampoco agua. Recuerden que el presidente canceló una planta que ya estaba lista para iniciar
de Constellation Brands, Constellation de cerveza, Brands, sí. porque pues, no hay permiso para agua, punto. Ya les dijo, ¿quieren hacer cosas con agua? Pues váyanse al sur, al sureste. Ahí sí damos permisos de agua. Y que Entonces, si no hay agua y no hay luz, uh-huh. coincido con Carlos Alberto, pues no va a ser gran cosa porque será boom de inversión. Bien. Lo que puede ofrecer México en la frontera norte, que es lo que buscarían los inversionistas, los empresarios que tienen sus plantas en China, para estar cerca del mercado. Tienes que estar cerca del mercado, pero tiene que haber seguridad, número uno, no la hay. Energías renovables, no la hay. Agua, no la hay. Y no hablemos de ingenieros bilingües, capacitados. No, Claro. bueno. Que estén. Fíjense, no sé si cabe el espacio de platicarles una anécdota cuando trabajaba yo en la administración del presidente Fox, ahí en la presidencia, experiencias reales, ¿eh? Fue el presidente, yo lo acompañé a ver al CEO mundial de Boeing, esta armadora de la marca de aviones. De los que hacen los Tetra Pak de mango, ¿no? Sí, ya el presidente fue Pascual. Bueno, entonces lo que pasaba es que fue a decirles el presidente como fenicio, ¿no? Por favor, inviertan en México, que Querétaro, que un clúster de alta tecnología y aeroespacial y todo. Total que el CEO de Boeing dijo, va, órale, vamos a hacer algo. Por ahí yo hasta hice el chiste ahí en la plática, dije, aunque sean las alfombras de los aviones, pásenos algo. Fue mucha risa ahí. Bueno, el chiste es que dijeron, vamos a pasar parte de los armados de aviones a México. En la época del presidente Fox, nos pidieron dos cosas. No recuerdo el dato, porque no soy técnico, pero sí, hagan de cuenta, quién sabe cuántos 100 kilovatios hora, una cifra ahí eléctrica, y ingenieros bilingües aeroespaciales. Entonces llegamos a México y voy a darle seguimiento al acuerdo, y me acuerdo que hablé a CFE, a Elías Ayub, entonces el director, y le dije, oye, necesitamos tanto, tal, y me dijo, ¿cuánto? Dije, no, tanto, ¿estás seguro? Digo, ay, no, pues es que fue la nota que yo tomé. Me dijo, maestro, si te doy esa cantidad de energía, dejo sin energía Tlaxcala. Así de ese. Y luego dijeron, bueno, pues todos los ingenieros aeroespaciales, y hablé a varios colegios, etcétera, y me dijeron, no los tenemos. El único instituto que tiene la carrera de ingeniero aeroespacial es el Politécnico Nacional, y por supuesto que no salen bilingües. Entonces, pues no pudimos traer. Y salen 20 ingenieros cada generación. Exacto, cada generación, y que se van a trabajar a Estados Unidos, ¿no? O a otro país. Qué barbaridad. Bueno, esa pues, es la realidad, ¿eh? Nos quedamos con una mala experiencia con esa anécdota que nos acaba de Querétaro se puso las pilas y sí, y de hecho sí es hicieron más universidades con, sí, digo, en estos 23 años de tu experiencia con Fox, ¿no? Sí, sí. Y ya están produciendo, sacando cerca de 5,000 ingenieros. Sí. Exactamente. Ese es lo que da la política de continuidad, bien vista una política pública de continuidad. Bueno, lo mismo se necesitaría para aprovechar la gran oportunidad que tenemos de chicos, ¿no? Exacto, o en electrodomésticos, en una cantidad impresionante de cosas que tenemos. Ernesto ha escrito sobre eso, electrodomésticos, tecnológicos, televisiones, pantallas, videojuegos. Hay el software mismo también que podríamos aquí estar desarrollando. Hasta las traducciones del software en español las deberíamos estar haciendo aquí. Y no en República Dominicana, perdón, en Costa Rica, donde se traducen. La República de Costa Rica, esquina con Uruguay. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este programa de Economía de Frente. Ernesto Fárez Santoscoy, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Carlos Alberto Martínez. Un abrazo, gracias. Hasta la próxima semana a todos. Muchísimas gracias por su atención. Oye. Hasta la próxima semana, con mucho gusto. Hasta la próxima. Hasta luego.